Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de las teleportaciones, el traslado de unas personas de un punto del espacio-tiempo a otro punto del espacio-tiempo sin que ellos se den cuenta, sin que realmente lleguen a controlar el proceso. Es decir, estamos hablando del teletransporte, un fenómeno que ha aparecido en numerosas ocasiones en la casuística moderna y también ha aparecido a nivel histórico, incluso en la Biblia, y aquí por ejemplo había algunos santos cristianos que parecían movidos instantáneamente por diferentes ángeles. De hecho, había una mención en la mitología griega de un sabio llamado Apolonio I de Tiana que aseguraba haber sido transportado, o más bien teletransportado, a Éfeso de manera instantánea para el tratamiento de los enfermos de la peste. Esto del teletransporte se ha relacionado muchas veces con fenómenos como la ubicuidad, es decir, la capacidad para estar en dos sitios diferentes la misma persona en el mismo momento, y bueno, básicamente también se ha asociado con la teoría del multiverso, la existencia de diferentes universos paralelos a los cuales podríamos llegar a ascender o directamente podríamos llegar a, bueno, pues a traspasar, ¿no? A llegar allí, ¿no? Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? ¿Qué pasaría, qué diferencia hay entre haber elegido una decisión en mi vida u otra decisión? Bueno, pues posiblemente ambos universos paralelos existen a la vez y claro, la pregunta es si sería posible acceder el uno al otro. Bueno, en este programa vamos a hablar sobre el teletransporte, sobre la posibilidad de que haya habido algunas personas en el mundo en donde esto mismo que estamos hablando les haya ocurrido. Por ejemplo, empezamos con un caso de 1873. Es un matrimonio pues de una de clase alta que vive en Bristol y bueno, pues protagonizaron un caso que apareció en el diario Times en Londres, como hemos dicho, en el año 1873, a finales del siglo XIX, y que fue un auténtico bombazo informativo en su momento. Tenemos que imaginarnos al señor y a la señora Comston el 8 de diciembre de aquel año yendo a un hotel que se llama Hotel Victoria en Bristol. Y resulta que este matrimonio estaba perfectamente allí, están acostados en la cama y bueno, pues le dan a la luz para acostarse y horas después se les ve a este matrimonio totalmente desbocados, como fuera de sí, en la estación de tren y disparando con una pistola. Claro, la policía les para y les dice, bueno, a ver señores, ustedes deténganse, ¿qué están haciendo, no? Y esta gente asegura este matrimonio, un matrimonio totalmente normal, de clase alta, expone que les están persiguiendo unos secuestradores. Entonces la policía prácticamente les lleva a comisaría, ¿no? Y les empieza a preguntar, ¿no? Y este matrimonio cuenta una historia increíble que les ocurre en el hotel. Y es que dice... leo las declaraciones del señor Comston. Dice, mi esposa y yo estábamos en la habitación del hotel y comenzamos a escuchar un sonido rarísimo. Entonces, en aquel momento dice el señor Comston que bajan a la recepción e informan del sonido, ¿no? Y en la recepción un poco que pasan de ellos, ¿no? Dice, bueno, sí, vale, suena algo, pero será alguna cañería, será algún tipo de sonido de la... nada del tendido eléctrico primigenio que habría en aquel momento, ¿no? Bueno, el tema fue que después de quejarse, la dirección del hotel se volvieron a la cama, apagaron otra vez la luz y a las 3 o a las 4 de la mañana este matrimonio comenzó a asustarse muchísimo porque notaban que la cama vibraba y que el suelo también vibraba. Y entonces empezaron a gritar. Pero lo que les ocurrió fue fascinante porque sus gritos se oían como con eco. De hecho, como si hubiese mucha gente alrededor que estuviese gritando sus mismas palabras. Y además lo repetían exactamente lo que decían ellos. Decía el señor Comston que era como si se sintiesen arrastrados hacia un agujero que había en el suelo y que de hecho pues era prácticamente como si fuese un imán, porque la señora Comston tuvo que coger a su marido de las manos para sujetarle para que no se cayese. Inexplicablemente aquella pareja sintió como que eran una especie de secuestradores, así es como lo llamaron ellos, que estaba intentando secuestrarles.
extrañas, ¿no? Y de hecho quisieron salir por la ventana porque les estaban persiguiendo esos supuestos delincuentes secuestradores. Bueno, la gerente del hotel expuso que efectivamente había escuchado muchos ruidos a partir de las 3 de la mañana, pero que no se había acercado y nada de nada, ¿no? La policía luego comprobó la habitación y no encontró nada de naturaleza extraña. Pero lo cierto fue que parece que el evento siguió al matrimonio Comstock, de hecho, hasta meterse, hasta horas después, y llegar a meterse en la propia estación y estar todavía perseguidos por esos secuestradores que estarían prácticamente invadiendo su vida en un universo que no sería este. De hecho, un periodista llamado Harold Wilkins, 80 años después, en los años 60, haciendo un remember prácticamente en la prensa inglesa sobre este caso, pues expuso lo siguiente. Yo quiero comentarles de mi viva voz lo que expuso este hombre, que es muy interesante. Dice: los extraños ruidos y el agujero en el suelo descrito por los Comstock son imposibles de explicar a menos que se suponga que, en determinadas condiciones, una fuerza desconocida puede llegar a operar creando un vórtice en la materia sólida, llamado teletransportación a otros universos. Un ser humano podría ser arrastrado a un torbellino con capacidad de enviarte a decenas e incluso miles de kilómetros de distancia. Es decir, este hombre ya estaba exponiendo en los años 60 que lo que le pudo ocurrir a este matrimonio Comstock fue que, de alguna manera, un pequeño agujero negro, una pequeña abertura en el espacio y el tiempo, les hubiese llevado a un universo paralelo. Pero ni más ni menos que en la cama con tu mujer, ¿no? Que es, creo que el lugar más improbable que te pueda ocurrir, pero a esta pareja le ocurrió. Hay otras dos menciones históricas que me parecen bastante curiosas, que son del siglo XVII. La primera es del reverendo Robert Kirk. Es un reverendo escocés que explica en un libro que se llama La difícil situación de un hombre desafortunado. Es que, ojo con el título, ¿no? Pues habla de una experiencia muy curiosa, y leo textualmente. Dice: a sus vecinos no les extrañaba que a menudo este hombre desapareciera en un lugar y cerca de una hora después se hiciera visible para descubrirse a sí mismo cerca de un tiro de arco desde el primer lugar. Fue en ese lugar donde se hizo invisible, dijo, que allí era donde se encuentran las hadas y combaten con él. Es decir, estaba hablando de la experiencia de un hombre que se hacía invisible y que volvía a aparecer en un momento dado, en un lugar diferente, a un tiro de arco, es decir, pues a una distancia determinada, un centenar de metros, y decía que en ese lugar donde se hacía invisible luchaba contra las hadas. Tenemos que entender que en el siglo XVII todo lo que fuese fuera de lo corriente eran hadas o eran demonios, ¿no? Otra historia del siglo XVII es una declaración jurada firmada por un hombre sueco que se llama Peter Ram, que cuenta la rarísima aparición de una especie de troll a las puertas de su casa en el día en el que su mujer está dando a luz. Entonces dice que se presenta a esa especie de troll, ese ser, en las puertas de su casa, su mujer desaparece y reaparece posteriormente. Y además expone textualmente este hombre en su declaración jurada. Dice: parecía como si mi mujer se dejase llevar por el viento en su camino hacia y desde el reino de las hadas. Y esto es curioso porque era como si la mujer se dejase llevar, ¿no? Se desvaneciese prácticamente, ¿no? Un poco lo que hablan algunas personas que tienen las experiencias que hemos comentado algunas veces de abducción. Vamos a exponer otro caso ya a principios del siglo XX. Año 1901, Italia, la localidad de Rubo. Tenemos que imaginarnos, pues una familia humilde que se traslada porque le va bien al padre de familia, una familia con muchos hijos, le va bien y se trasladan a una casa más grande. Y de repente en la casa más grande empiezan a dejar sus cosas, a elegir los cuartos, y las primeras noches de repente que comienzan a producirse fenómenos poltergeist de diversa índole. De hecho, durante uno de esos fenómenos de movimiento de objetos, de voces que parece que te hablan mientras que estás durmiendo, pues resulta que el niño más pequeño de la familia, de 7 años de edad, pues de repente como que cae en trance y de repente comienza a experimentar la xenoglosia,
habla en otros idiomas con tonos de voz diferentes, como si no fuera él el que hablase. Bueno, este niño parece que empezó a tener también visiones clarividentes. Le iba diciendo a la familia lo que le iba a pasar y a otros niños del pueblo también. Y claro, pues fue un poco revolución en el pueblo de Rubo, ¿no? Em, pero lo curioso fue que aquel niño de repente una noche desapareció y apareció pues poco después en otro lugar del pueblo, ¿no? Y de hecho comenzó a pasarle todas las noches. Desaparecía en presencia de sus padres prácticamente como que se lo metían en su propio cuarto para que no hiciese nada, pero el niño desaparecía y aparecía en otros lugares del pueblo. A su hermano también comenzó a ocurrirle, al hermano menor que se llamaba Paolo, pues le empezó a ocurrir también durante 3 años. O sea, es decir, al primero le pasó durante 3 años y después cesó y le empezó a pasar al segundo, a Paolo. Pero lo de Paolo ya era más raro, porque Paolo aparecía en barcos de alta mar, ¿no? Y no era posible que apareciera en un barco, era una teleportación, podemos decir, extrema. Bueno, tanto fue el caso que todo este tipo de incidentes llegó a oídos de la iglesia. Y de repente, bueno, pues un hombre llamado José Laponi, un asesor médico del Papa León XXIII y también del Papa Pío X, pues se fue para Rubo y bueno, pues entrevistó a los niños, ¿no? Escribió un libro sobre el caso y la cosa llegó a más porque, bueno, pues el libro llegó a oídos y empezó a leerlo un obispo que se llama Bernardi Pasquale, y este hombre lo que decidió fue comprobar la verosimilitud del testimonio de esta gente de Rubo, a ver si nos habíamos vuelto todos locos, ¿no? Entonces encerró a los dos niños en una habitación acolchada, como la de los manicomios de principios de siglo, y bueno, pues sin ningún tipo de ventana ni nada, y los niños llegaron a desaparecer de aquella extraña sala, ¿no? De donde no se podía salir, ¿no? Bueno, es uno de los casos que han quedado para la historia. Hay otro mucho más reciente que me gustaría comentarles, que es fascinante. Año 2003, noviembre, de hecho el 21 de noviembre del año 2003. Es una joven que se llama Vanessa Pemán, que está en la avenida Alfonso Molina con su nuevo coche. El Alfonso Molina en La Coruña, en España. Bueno, esta mujer se está quedando sin gasolina y entonces dice, bueno, pues voy a ver la próxima gasolinera que vaya, va conduciendo en su coche nuevo y de repente pues va a pasar por una gasolinera, pero ve que está la Guardia Civil ahí puesta y bueno, pues decide, oye, pues llevo un poquito de prisa, paso de que me coja la Guardia Civil y que me pida la documentación y que me haga perder el tiempo, ¿no? Entonces, esta mujer, de repente, justo a la entrada de la autopista, vio que en el arcén había un coche averiado con los triángulos de señalización y el capó levantado. Es decir, alguien justo en la entrada de la autopista estaba, pues, de alguna manera reparando el coche, ¿no? Entonces, segundos después, la escena cambia por completo y se ve a sí misma rodeada de coches en una autopista, porque ya va conduciendo. Pero es como si en un segundo todo lo que hay alrededor de ella cambia y de repente se ve en un sitio con muchísimos edificios y se ve rodeada de coches en una autopista y bueno, pues claro, esta mujer como que para un poco la marcha, mira a su alrededor y dice, pero esto es imposible que esté aquí, es imposible, ¿no? Y bueno, pues le dio como una especie de escalofrío muy fuerte por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, acto seguido, de repente, prácticamente en un pestañeo, se vuelve a encontrar de nuevo en la avenida, pero circulando en sentido contrario a unos 2 kilómetros de su posición inicial, entrando en pleno casco urbano. De hecho, Vanessa tuvo que dar la vuelta, para lo cual se tuvo que meter otra vez en la ciudad y por tanto pudo volver a ver la gasolinera con la Guardia Civil y con el coche que estaba puesto con los triángulos de señalización y con el capó abierto, pero claro, en esta ocasión los vio de frente. Es decir, era imposible que le hubiese ocurrido eso y sobre todo lo fascinante fue que realmente aquella mujer pues apareció a 2 kilómetros de donde estaba con el sentido pues cambiado, ¿no? Bueno, en este caso hemos visto que justo cuando le está ocurriendo toda la experiencia, esta mujer tiene un escalofrío en la espalda, pero justo antes de la experiencia no le pasa nada, ¿no?
Y esto es curioso porque hay una investigadora que se llama Jenny Randles que habla de que justo antes de que te va a ocurrir algún tipo de experiencia de teleportación, de repente existe algo que se llama el factor Oz, como de repente como un escalofrío, o de repente un gran flash de luz, o de repente te sientes como mareado, ¿no? Y bueno, pues esto viene mucho a colación con lo que vamos a comentar, ¿no? Porque los siguientes casos que les voy a comentar, siempre todos ellos tienen un factor Oz. Un factor Oz que viene pues como lo del mago de Oz, ¿no? Lo de ir a otra realidad, ¿no? Bueno, pues la mujer... la investigadora Jenny Randles pues se basaba un poco en eso, ¿no? Para que lo pudieras entender todo. Vámonos con nuestra máquina del tiempo al día 27 de octubre de 1975. En plena madrugada, un hombre que se llama David Stephens conduce, acompañado de un amigo, por una zona arbolada en Oxford, en el estado de Maine, Estados Unidos. Hay muchos árboles, está totalmente oscuras, van con el coche, van tranquilos, escuchando un poco de música, y de repente la música deja de escucharse porque escuchan un ruido impresionante alrededor. Tanto como si prácticamente se hubiese, se hubiese estrellado un avión al lado de ellos, ¿no? Y entonces deciden parar el coche, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, porque esto no es normal. Y el sonido seguía produciéndose, es decir, como si fuese un accidente de avión que durase 1 minuto, 2 minutos, y claro, estos hombres deciden parar el coche, se bajan del coche y de repente pues empiezan a buscar el lugar desde el que procedía el sonido perturbador, un sonido muy muy fuerte, ¿no? Y prácticamente indescriptible, pero que les invadía prácticamente el cerebro, ¿no? Poco después, mientras que están buscando ese origen del sonido, un resplandor surge de la nada, rodea el automóvil en el que están e instantáneamente de repente se ven a 1,5 kilómetros de distancia con el coche apuntando en dirección contraria. Y estos hombres, pues tenemos que entender que, bueno, pues no era posible que estuviesen allí, pero allí estaban, ¿no? Lo curioso fue que estos hombres estaban desorientados, decían que no podían mover sus cuerpos, estaban como un poco anquilosados, ¿no? Estaban como un poco sin poder mover sus músculos, ¿no? Y eran incapaces de coger objetos, un detalle curiosísimo dentro de la casuística de casos de teleportaciones, ¿no? Bueno, luego tenemos otro caso en Delamere, Inglaterra, ¿no? También de madrugada, en esta ocasión ocurre en el año 1971, dos jóvenes se encuentran haciendo autostop en una apartada carretera que discurre por el bosque de Delamere, cerca de la localidad inglesa de Chester. Hace frío y bueno, pues estos chicos están ahí con su bolsita, no tienen muchos recursos y están haciendo dedo, están haciendo autostop, ¿no? Y de repente ven que viene por la carretera, y esto es un caso rarísimo, ven por la carretera una especie de resplandor azul eléctrico que avanzaba pues hacia ellos, carretera abajo. Entonces uno de los chicos huye, ¿no? Y quizá muchos de nosotros habríamos hecho eso, ¿no? Por lo menos resguardarnos un poco. Pero no, en este tipo de casos siempre hay uno que huye y hay otro que se ve atraído por este tipo de eventos y va hacia esa luz, ¿no? Acto seguido, ese chico desaparece y aparece al otro lado del bosque de Chester. Bueno, esto es un caso que ocurre en 1971. Otro caso de teleportación ocurrió en la carretera de Hawcliffe, también en el Reino Unido, a finales de octubre de 1992. Este es un caso muy curioso porque es una familia formada por los padres y 2 hijas pequeñas, también van de madrugada y un poco pues para que las niñas se duerman, pues se ponen a cantar canciones, ¿no? Una familia feliz, una familia normal y corriente, y están cantando canciones, me puedo imaginar, pues infantiles, ¿no? Y bueno, pues bastante buen rollo en el coche, hasta que de repente toda la familia comienza a entrar en una especie de estado de duermevela, de shock, de ensimismamiento. Y de repente dejan de cantar. El hombre no deja de conducir, pero como que se callan todos. No hay ninguna razón para que se callen todos, pero funciona prácticamente como una especie de conexión cerebral entre todos ellos. Los coches desaparecen de la concurrida carretera y de repente ellos aseguran, porque son conscientes, mientras que les está ocurriendo a toda esta familia en el año 1992 toda esta experiencia, que entran en una especie de banco de niebla, en donde no se ve absolutamente nada. Entonces,
Atraviesan el banco de niebla sin decir ni una sola palabra y de repente salen y se ven rodeados de nuevo de automóviles, como si no hubiese ocurrido nada. Lo que pasa es que esta familia de repente se encontraba en Govan Sands, ni más ni menos que a 13 kilómetros del lugar en el que estaba la nube y donde habían sido envueltos por la nube. El problema fue que las niñas tardaron varias horas en recuperarse de algo muy raro, de un sentimiento como de tristeza que las embargaba. Y los padres sufrieron dolores punzantes y erupciones en las manos que tardaron muchos días en desaparecer, como si hubiesen estado pues prácticamente agarrotados en alguna experiencia en donde hubiesen perdido tiempo y en donde hubiesen sido teletransportados de un lugar de Inglaterra a otro. Bueno, hay otro caso curiosísimo, este es en España, reciente, es decir, del año 1996, de enero de 1996. Son dos protagonistas, uno se llama José Luis Pérez y el otro se llama Rodrigo Freitas. Bueno, estos dos hombres son profesores de artes marciales que vienen en un viaje desde Madrid hasta Lugo después de haber dado pues, un cursillo, ¿no? un seminario, ¿no? Y bueno, son hombres equilibrados, son hombres que cuidan su cuerpo, que de alguna manera pues tienen cierto equilibrio emocional y físico. Y entonces circulan por la autovía de Madrid-La Coruña y a la altura de Benavente, Zamora, de repente los dos se miran porque uno va conduciendo, en este caso José Luis Pérez va conduciendo y Rodrigo se queda mirándole y José Luis también se queda mirándole y es que lo que les está pasando es que les está entrando como una especie de extraño cosquilleo en la columna vertebral. Y era más de lo que puede ser un escalofrío, ¿no? Podemos decir, ¿no? Segundos después perciben que el asfalto de repente es mucho más irregular. El coche pues se le va un poco porque no están en asfalto, están en una especie de carretera de montaña y de hecho miran por las ventanas y esto ha ocurrido en apenas un segundo. De repente estos hombres se ven rodeados de una cadena montañosa, ¿no? Y bueno, es increíble, ¿no? Las declaraciones de José Luis son curiosísimas. Vamos a explicarlas. Miren, vamos a ver. Dice: al poco rato, con un buen susto en el cuerpo, vimos un cartel indicador que decía que estábamos a 53 kilómetros de Monforte de Lemos, Lugo, en un lugar conocido como Viaducto de San Martiño. Habíamos recorrido más de 200 kilómetros en nada. Bueno, lo sorprendente es que, bueno, pues estos hombres, para acabar donde acabaron, tenían que haberse desviado de la autovía, circular unos 70 kilómetros por una carretera secundaria y luego tomar una carretera comarcal hasta un viaducto, que es el viaducto de San Martín, ¿no? En este caso, pues aquí tenemos este factor Oz, este elemento Oz, que sería la sensación en la columna, la sensación en la columna, ¿no? Y estamos hablando de una teleportación de 200 kilómetros en un segundo, ¿no? Bueno, hay otro caso fascinante, año 1993, que a mí me parece curiosísimo porque, bueno, pues es prácticamente de ciencia ficción, ¿no? Tenemos a un experimentado viajante que se llama Gerardo Aleal, que va con su hijo y, bueno, es transportista y, bueno, pues a lo mejor estaba llevando al hijo pues, para llevarle un poco de viaje y tal, para pasar un poco de tiempo con él, ¿no? Y bueno, pues resulta que la noche del día 19 de noviembre de 1993, cuando están pasando por la localidad coruñesa de Padrón, pues resulta que van detrás de un camión y ese camión no les deja, bueno, es bastante grande, ¿no? Y va un poco lento y quieren adelantarle, pero no lo ven claro, ¿no? Está muy oscuro y además se fijan que el avión, o sea, que el camión no tiene ningún tipo de distintivo y no tiene matrículas, cosa que está totalmente prohibido en España, ¿no? Es curioso porque justo apenas pasado un minuto empiezan a adelantarle y justo cuando le están adelantando, de repente se dan cuenta de que pasan una señal que indica que están a 40 kilómetros del lugar en el que estaban hacía 5 segundos, cerca de Sigüeiro. Es decir, esta es una teleportación prácticamente extrema en donde tenemos un factor caos, un factor Oz, que en este caso es ver
un camión que no tiene ningún tipo de distintivo. Y esto ya ha aparecido alguna vez en la casuística del fenómeno ovni, de hombres, ¿no? Bueno, mujeres, personas que están en la carretera y ven extraños vehículos y les ocurren pues avistamientos de ovnis. En este caso no hubo ningún objeto volador no identificado, sino que hubo una teleportación de un camión entero con 2 tripulantes durante 5 segundos, 40 kilómetros. Luego tenemos otro caso en Lorca, Murcia, a principios de 1995, que me parece también buenísimo. Es una mujer que se llama María Morales, que circula por la autopista del Mediterráneo, yo me la conozco bien, a la altura de Lorca. Y entonces, esta mujer dice que también está de madrugada, no hay coches en la carretera, y de repente escucha un fuerte sonido, igual que el caso que decíamos anteriormente. Y de repente, después de ese sonido, miró un poco hacia un lado, y en ese mirar hacia un lado, que es, como conductor yo lo puedo imaginar, y ustedes si conducen también, es quizá unas décimas de segundo, pues se vio frente a un cartel indicador de la salida sur que conduce a Alcantarilla. Lo que pasa es que Alcantarilla estaba ni más ni menos que a 60 kilómetros más allá de Lorca, y la mujer, tras ese extraño sonido, había sido teletransportada 60 kilómetros más allá de donde está. Bueno, hemos visto casuística de sensaciones en la espalda, hemos visto casuística de sonidos, hemos visto ese extraño camión sin distintivos, pero también es cierto que ha habido otros testigos que aseguran haber visto objetos voladores no identificados. Por ejemplo, hay un caso el día 7 de mayo del año 2007, es decir, hace nada, hace apenas 7 años, en donde 2 hombres circulan por un aserradero, un camino de Lugo, en su coche. Y entonces, una vez más, vuelve la humareda que parece que está rodeando al coche, ¿no? Y entonces, estos 2 hombres, prácticamente pues, perdidos un poco en la montaña, ¿no? Se bajan del auto, se bajan del coche, se echan un poquitín a un lado de la carretera, y en ese momento el humo desaparece. Bueno, pues no sabemos qué ha pasado, habrá sido un fenómeno atmosférico, vamos a meternos otra vez para adentro, se meten para adentro, reanudan la marcha y en ese instante se dieron cuenta de que el paisaje era distinto. Pero lo más interesante es que su sorpresa aumentó al comprobar que, pues estaban a 6 kilómetros del punto inicial. Se encontraban en Santa Eulalia de Bóveda. Bueno, no hubiera sido nada, realmente no sería un caso muy importante dentro del tema de la teleportación, aunque ya bastante fuerte es los casos que estoy comentando, si no fuera porque los conductores observaron un objeto luminoso que identificaron con el sol. Lo que pasa es que era de noche, en cuyo centro había un enorme triángulo gaseoso. Muy interesante porque esta esfera gaseosa o esta especie prácticamente de esfera translúcida con algo de gas dentro, pues también se vio, por ejemplo, en el caso Galdar, en Gran Canaria, a mediados de los años 70. Bueno, tenemos otro caso del 24 de marzo de 2003, que la verdad es que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Porque es muy curioso, se lo voy a contar. Es una mujer que se llama Blanca Martínez, que conduce por la autovía que hay entre Guitiriz y Parga la noche del 24 de marzo del año 2003. Y esta mujer va pues con su coche y de repente tiene un avistamiento de ovnis, muy claramente, ¿no? Ve 4 esferas, 2 rojas y 2 blancas, y además van unidas en grupos de 2 en 2, ¿no? Como lo hemos visto en Ufópolis, yo lo he visto esto 100.000 veces, ¿no? Es decir, los ovnis que son capaces de unirse y de separarse y que van en grupos de 2, en parejas, ¿no? Esta mujer además dice que son muy grandes o están muy cerca porque el tamaño es superior al de la luna llena, para que nos hagamos una idea de la referencia, ¿no? Entonces, todo esto es un incidente en el cual está en una localidad de Galicia, a oscuras, podemos imaginarnos, también con bosques alrededor. Y poco después, esta mujer, después de ver estos 2 ovnis, se desvía por la carretera N634 hacia Villalba. Como de costumbre, en su recorrido, pasa junto a un conocido mesón que se llama O Bosque, y un poco más allá
pasa al lado de un cementerio. Y esta mujer, que es una mujer muy creyente, cada vez que pasa por el cementerio, pues se santigua, ¿no? Y así lo dice, y así lo hace la mujer, y bueno, pues podemos imaginarnos que cada vez que hace ese trayecto, pues la mujer se santigua. No habían pasado ni 2 minutos cuando de nuevo volvió a ver el mesón y el camposanto. El avistamiento ovni y el salto espacial estaban de alguna manera conectados. Bueno, esta mujer asegura que no dio la vuelta y que de alguna manera le habían hecho retroceder unos metros en su coche, y la mujer, lo curioso fue que se santiguó 2 veces, y eso era algo que no hacía nunca jamás, ¿no? Bueno, tenemos otro caso ocurrido el día en agosto de 1991, el 11 de agosto de 1991, en Montesalgueiro, también en Galicia. Como hemos visto, en Galicia hay una gran cantidad de casos de teleportaciones, no sabemos muy bien por qué. Pero bueno, es una región con bastantes misterios que la verdad es que darían para un programa entero o varios, ¿no? Pero bueno, es un hombre que sale por la carretera nacional 6 con dirección a Montesalgueiro, a Coruña, y va con su coche también por la noche, va escuchando la radio y ve un ovni con forma fluorescente a unos 200 metros a la derecha de su posición. Una vez más, estamos hablando de objetos que están muy cerca de los testigos. En ese preciso instante, los ocupantes del vehículo, porque va él y va también su familia, aunque la familia va un poco dormida, no se entera muy bien, se dieron cuenta de que se encontraban a la entrada de Montesalgueiro y por tanto habían viajado 15 kilómetros, ni más ni menos que en 2 minutos. Bueno, hay otro caso también fascinante, que es el de Encarna Martínez, que bueno, pues les voy a contar también porque ocurre en septiembre de 1970 y bueno, pues Encarna Martínez va conduciendo su coche, ¿no? Su Peugeot, con su yerno y bueno, pues también va con su hija y con los 2 nietos. Van un viaje en familia. Y entonces leo textualmente la declaración de Encarna Martínez. Dice: a unos 3 kilómetros de Quinés, Orense, todo se volvió oscuro y el motor se paró. Saltaban piedras y a nuestro alrededor solo podíamos ver una especie de pared de plomo. Mis nietos no paraban de llorar, así que le dije a mi yerno que encendiera las luces del coche, pero me dijo que no se podía, ni tampoco podía ponerlo en marcha. De pronto, la negrura, bueno, pues se ve que desapareció y se encontraron en un descampado a unos 100 metros de la carretera, como si toda la familia hubiese sido de alguna manera teletransportada a otro lugar de la carretera tras ocurrirles eso, que además decían que veían como una especie de pared de plomo alrededor del coche, ¿no? Algo fascinante, sin ninguna duda. Luego hay otro caso curiosísimo. El día 17 de agosto del año 1992 son 2 hombres, uno que se llama Gary Wood y el otro que se llama Colin Wright, que viajan por las marismas del oeste de Edimburgo, en Escocia. Y de repente ven a 6 metros sobre la carretera una masa oscura. Algo hay ahí y además está claro. Y no lo ven bien, pero es como una especie de masa oscura, así es como lo describen, ¿no? Entonces, Gary, el conductor, pues acelera para pasar por debajo porque veían que la masa estaba como flotando sobre el aire, ¿no? Y dice, pues entonces se la juega este hombre, ¿no? Y acelera y dice, bueno, pues voy a pasar por debajo, sea lo que sea eso, ¿no? Que lo mismo es un globo, lo mismo no sé lo que es, ¿no? Y entonces, pasan por debajo, pero de repente, al pasar por debajo, es como si de repente el mundo desapareciera y se ven en una completa oscuridad. Dice que los protagonistas, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, Gary Wood, lo comentaba, decía que no pudieron precisar el tiempo que pasó hasta que el automóvil chocó contra el asfalto, como si algo los hubiera soltado. Así era como describía él, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera también es un caso de teleportación, porque desaparecen de la realidad para aparecer de nuevo en otro lugar, quizá unos metros más para allá, pero después de haber pasado esa especie de masa informe por debajo, ¿no? Bueno, hay otra experiencia, otra vez en Galicia, 26 de febrero de 1996, en Guitiriz, en Lugo otra vez, un hombre que se llama Andrés Morandeira, que se dirige a su casa al volante de su Renault 18. Bueno, Renault 18 que es bastante duro de conducir, yo lo he conducido alguna vez, ¿no? Y entonces,
cuando, bueno, se encuentra a 150 metros de su destino, ¿no? Entonces, este hombre ve que el coche pierde potencia, ¿no? Y, bueno, no, se me ha roto el coche, ¿no? Entonces, pocos segundos después, las luces se apagan, el motor deja de conducir y dice este hombre, bueno, pues nada, se me ha roto el coche, ¿no? Y entonces pretende salir, pero se da cuenta de que el coche empieza literalmente a flotar. El asustado conductor intentó abrir la puerta, pero veía que estaba ascendiendo y que ya si se tiraba se la daba, o sea, se tenía que quedar en el coche, ¿no? De alguna manera llegó a verlo tan mal que dijo, bueno, aunque me parta una pierna me tiro, ¿no? Pero decía que había una fuerza como invisible, como lo de que decíamos anteriormente en los casos en donde apenas se podían mover los testigos, les costaba coger cosas, ¿no? Bueno, pues este testigo decía que no podía tirarse, aunque quisiera él, ¿no? Este hombre dijo que su coche se llegó a elevar a la altura de la copa de los árboles, dio una vuelta completa y aterrizó justo en el lugar en donde empezó a volar. Es sin duda un caso con un componente surrealista bastante curioso, ¿no? Bueno, más curioso fue que aterrizó en el suelo, pero no en la carretera, sino en la cuneta, ¿no? Y bueno, pues claro, evidentemente una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Luego hay otro caso de teleportación que me parece increíble, que es una mujer, es una pareja en 1980 en Longmont, Colorado, Estados Unidos, que también va conduciendo. Es que siempre, si se dan cuenta, es siempre la misma historia realmente, ¿no? Es un coche, normalmente siempre en coches, ¿no? En localidades boscosas, de madrugada, y bueno, pues prácticamente nadie en la carretera, ¿no? Entonces es una pareja que viaja por Longmont, Colorado, Estados Unidos, y contempla como una especie de resplandor azulado que comienza a rodear el coche. Y esto ya lo he visto más veces en casos del fenómeno ovni, ¿no? Y entonces se impresionan mucho porque la mujer va medio dormidilla y el marido le dice, cariño, tienes que ver esto. Y había una especie de resplandor alrededor del coche, ¿no? Y bueno, pues dijeron, este matrimonio dice que la experiencia que pasó fue alucinante, porque decían que la gravedad parecía que no existía alrededor suya. Es decir, que prácticamente su coche flotaba, ellos flotaban, todo lo que había en su coche flotaba, ¿no? Era como si estuviesen pasando a través de un otro universo en donde las reglas de la física eran diferentes. Finalmente volvieron al asfalto porque ellos notaban como que el coche volaba literalmente, ¿no? Y volvieron todo a la normalidad. Lo que pasa es que el conductor sufrió una desorientación y pérdida del equilibrio y bueno, pues falta de coordinación corporal, ¿no? Es decir, lo que les estaba pasando era lo mismo que les había pasado a los anteriores casos. La mujer estaba embarazada y no se sintió bien. Se la tuvo que llevar este hombre al hospital y de hecho la mujer estuvo con pronóstico grave porque tenía una erupción en la tripa, en la barriga, ¿no? Bueno, la mujer permaneció ingresada, pero al final hubo happy ending y el niño nació bien y todo esto, ¿no? Pero bueno, es curioso todo esto. Luego, hay otro suceso en Palm Beach, Florida, en el 4 de diciembre de 1970, que en este caso no es un coche, sino que es una avioneta. Es un hombre que se llama Bruce Herdon, que vuela con su padre en una avioneta. Y en un momento determinado este hombre asegura que en una de las nubes, va atravesando bancos de nubes, y hay una nube rara con forma, él dice, como de lupa. Si entendemos lo que es una lupa, pues puede ser una superficie circular y bueno, pues el tema es que quizá con cierta refracción, ¿no? Sea cóncavo o convexo alguna de las superficies externas de la nube. Y entonces dice que de esa nube se desprendía una especie de túnel que ascendía a lo alto. Y de repente dice que este hombre observa como si se mete en la nube y ve que alrededor lo que serían las propias moléculas de agua de la nube estuviesen como rotando alrededor de su avión. Y además de eso dice que también experimentaron una pérdida de gravedad, como si estuviesen en una cápsula espacial. Finalmente, aseguraba Bruce Herdon que la nube se evaporó o desapareció y todo volvió a la normalidad. Bueno,
Aquí tenemos una gran cantidad de casos, como hemos visto, y por supuesto una gran cantidad de teorías. Tenemos que descartar que los sucesos narrados en este videoprograma pues sean cosas de fantasía y tal, porque como hemos dicho, muchas veces son declaraciones juradas y bueno, pues esta gente con sus nombres nunca gana absolutamente nada al decir sus experiencias y también tenemos que tener la mente abierta ante que vivimos en un mundo del que sabemos muy poco, ¿no? Y que apenas nuestra ciencia tiene 500 años, ¿no? Quizá dentro de 5.000 años pues todo esto sea perfectamente explicable bajo una ciencia mucho más desarrollada, ¿no? Pero a día de hoy apenas sabemos muchas cosas, ¿no? Bueno, Jenny Randles, como decíamos, la que creó el tema del factor Oz que hemos visto anteriormente, ¿no? Pues un poco lo de los bancos de niebla, lo de pues escalofríos en la espalda, la pérdida de movilidad, la falta de gravedad, todos estos factores Oz, bueno, pues hablaba esta mujer que realmente esto podría ser realmente una gran distorsión de la gravedad, del espacio, del tiempo, de la luz, ¿no? Y todo a la vez, ¿no? Como si todas estas personas hubiesen atravesado un puente entre universos paralelos. Una deformación transitoria de la realidad, prácticamente una alteración del continuo espacio-tiempo, ¿no? Tenemos que entender que es posible que existan otras dimensiones espaciales y claro, también si estas existen, tendríamos que entender también que sería posible que se pudiesen manifestar de forma transitoria y que de hecho nosotros pudiésemos llegar a acceder queriendo o sin querer. Ese es el tema. Bueno, a día de hoy se siguen realizando experimentos de teleportación y de hecho en el año 2009 unos científicos en Estados Unidos llegaron a teletransportar, aunque parezca de ciencia ficción, de Star Trek y de Teletransportame Scotty, pues consiguieron teletransportar 5.000 átomos una distancia de 23 kilómetros. ¿Quién dice que no descubramos dentro de 1000 años, de 100 años, la clave para descubrir qué les ha ocurrido a todas estas personas que aseguran sin ninguna duda que tanto ellos como sus acompañantes como sus vehículos protagonizaron viajes imposibles alrededor, bueno, o a través más bien del espacio y del tiempo? Ojalá algún día lo sepamos y desde luego si ocurre en nuestra vida pues será fascinante ir para atrás, ver este vídeo y observar pues todo lo que estábamos elucubrando pues una tarde de noviembre del año 2014. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de las teleportaciones, el traslado de unas personas de un punto del espacio-tiempo a otro punto del espacio-tiempo sin que ellos se den cuenta, sin que realmente lleguen a controlar el proceso. Es decir, estamos hablando del teletransporte, un fenómeno que ha aparecido en numerosas ocasiones en la casuística moderna y también ha aparecido a nivel histórico, incluso en la Biblia. Y aquí, por ejemplo, había algunos santos cristianos que parecían movidos instantáneamente por diferentes ángeles. De hecho, había una mención en la mitología griega de un sabio llamado Apolonio I de Tiana que aseguraba haber sido transportado, o más bien teletransportado, a Éfeso de manera instantánea para el tratamiento de los enfermos de la peste. Esto del teletransporte se ha relacionado muchas veces con fenómenos como la ubicuidad, es decir, la capacidad para estar en dos sitios diferentes la misma persona en el mismo momento, y bueno, básicamente también se ha asociado con la teoría del multiverso, la existencia de diferentes universos paralelos a los cuales podríamos llegar a ascender o directamente podríamos llegar a, bueno, pues a traspasar, ¿no? A llegar allí, ¿no? Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Un agujero que había en el suelo y que de hecho pues era prácticamente como si fuese un imán, porque la señora Comstock tuvo que coger a su marido de las manos para sujetarle para que no se cayese. Inexplicablemente aquella pareja sintió como que eran una especie de secuestradores, así es como lo llamaron ellos,
que estaba intentando secuestrarlas, ¿no? Y de hecho quisieron salir por la ventana porque les estaban persiguiendo esos supuestos delincuentes secuestradores. Bueno, la gerente del hotel expuso que efectivamente había escuchado muchos ruidos a partir de las 3 de la mañana, pero que no se había acercado y nada de nada, ¿no? La policía luego comprobó la habitación y no encontró nada de naturaleza extraña. Pero lo cierto fue que parece que el evento siguió al matrimonio Compton, de hecho, hasta meterse, hasta horas después, y llegar a meterse en la propia estación y estar todavía perseguidos por esos secuestradores que estarían prácticamente invadiendo su vida en un universo que no sería este. De hecho, un periodista llamado Harold Wilkins, 80 años después, en los años 60, haciendo un remember prácticamente en la prensa inglesa sobre este caso, pues expuso lo siguiente. Yo quiero comentarles de mi viva voz lo que expuso este hombre, que es muy interesante. Dice: los extraños ruidos y el agujero en el suelo descrito por los Compton pasaría qué diferencia hay entre haber elegido una decisión en mi vida u otra decisión. Bueno, pues posiblemente ambos universos paralelos existen a la vez y claro, la pregunta es si sería posible acceder el uno al otro. Bueno, en este programa vamos a hablar sobre el teletransporte, sobre la posibilidad de que haya habido algunas personas en el mundo en donde esto mismo que estamos hablando les haya ocurrido. Por ejemplo, empezamos con un caso de 1873. Es un matrimonio de clase alta que vive en Bristol y bueno, pues protagonizaron un caso que apareció en el diario Times en Londres, como hemos dicho, en el año 1873, a finales del siglo XIX, y que fue un auténtico bombazo informativo en su momento. Tenemos que imaginarnos al señor y a la señora Compton el 8 de diciembre de aquel año yendo a un hotel que se llama Hotel Victoria en Bristol. Y resulta que este matrimonio estaba perfectamente allí, están acostados en la cama y bueno, pues le dan a la luz para acostarse y horas después se les ve a este matrimonio totalmente desbocados, como fuera de sí, en la estación de tren y disparando con una pistola. Claro, la policía les para y les dice: bueno, a ver, señores, ustedes deténganse, ¿qué están haciendo, no? Y esta gente asegura este matrimonio, un matrimonio totalmente normal, de clase alta, expone, son imposibles de explicar a menos que se suponga que, en determinadas condiciones, una fuerza desconocida puede llegar a operar creando un vórtice en la materia sólida, llamado teletransportación a otros universos. Un ser humano podría ser arrastrado a un torbellino con capacidad de enviarte a decenas e incluso miles de kilómetros de distancia. Es decir, este hombre ya estaba exponiendo en los años 60 que lo que le pudo ocurrir a este matrimonio Compton fue que, de alguna manera, un pequeño agujero negro, una pequeña abertura en el espacio y el tiempo, les hubiese llevado a un universo paralelo. Pero ni más ni menos que en la cama con tu mujer, ¿no? Que es, creo que el lugar más improbable que te pueda ocurrir, pero a esta pareja le ocurrió. Hay otras dos menciones históricas que me parecen bastante curiosas, que son del siglo XVII. La primera es del reverendo Robert Kirk. Es un reverendo escocés que explica en un libro que se llama La difícil situación de un hombre desafortunado. Es que, ojo con el título, ¿no? Pues habla de una experiencia muy curiosa y leo textualmente. Dice: a sus vecinos no les extrañaba que a menudo este hombre desapareciera en un lugar y cerca de una hora después se hiciera visible para descubrirse a sí mismo cerca de un tiro de arco desde el primer lugar. Fue en ese lugar donde se hizo que les están persiguiendo unos secuestradores. Entonces la policía prácticamente les lleva a comisaría, ¿no? Y les empieza a preguntar, ¿no? Y este matrimonio cuenta una historia increíble que les ocurre en el hotel. Y es que dice, leo las declaraciones del señor Compton. Dice: mi esposa y yo estábamos en la habitación del hotel y comenzamos a escuchar un sonido rarísimo. Entonces, en aquel momento, dice el señor Compton que bajan a la recepción e informan del sonido, ¿no? Y en la recepción un poco que pasan de ellos, ¿no? Dice: bueno, sí, vale, suena algo, pero será alguna cañería, será algún tipo de sonido de
nada del tendido eléctrico primigenio que habría en aquel momento, ¿no? Bueno, el tema fue que después de quejarse, la dirección del hotel se volvieron a la cama, apagaron otra vez la luz y a las 3 o a las 4 de la mañana este matrimonio comenzó a asustarse muchísimo porque notaban que la cama vibraba y que el suelo también vibraba. Y entonces empezaron a gritar. Pero lo que les ocurrió fue fascinante porque sus gritos se oían como con eco. De hecho, como si hubiese mucha gente alrededor que estuviese gritando sus mismas palabras. Y además lo repetían exactamente lo que decían ellos. Decía el señor Comston que era como si se sintiesen arrastrados hacia